Capítulo 36, 7 Punto de vista de Ash. Siempre he sido una persona muy expresiva. Nunca he tenido miedo de compartir mis emociones ni de salir lastimada. Mi filosofía siempre ha sido, sé lo más sincera y honesta posible. Vivo según este lema, mis Pokémon también. Sin embargo, en mis 14 años de vida, jamás habría imaginado que aquello se volvería en mi contra. Mientras entrelazaba mis manos con las de Riley y su Lucario, bajo la luna llena, en medio del jardín detrás del centro Pokémon, Dawn no estaba presente, pues el asunto era demasiado personal para ella. En cambio, mis Pokémon y los de Riley sí estaban allí, formando un círculo más grande a nuestro alrededor. Sentía su inquietud y nerviosismo como si fueran míos. Quizás lo eran. Lo único de lo que estaba segura era de lo agradecida que me sentía por haber estado sentada cuando todo empezó. La avalancha de emociones que me invadió fue tal que me dejó sin aliento. Si hubiera estado de pie, habría acabado en el suelo. Relájate, escuché la voz de Lucario en mi cabeza. En lugar de relajarme, solo podía pensar que su majestad se enfurecería al ver a alguien más, a Slowking y a Slowbro, en mi cabeza. Es muy posesiva. Parece ser todo un personaje, me sobresaltó la risita de Riley. Sí, lo es, respondí, desconcertada. Esto es muy diferente a cuando mis Pokémon psíquicos entran en mi cabeza. Es porque no se trata de que conectemos nuestras mentes, explicó Lucario, sino de que nuestras almas hablen entre sí. Normalmente, te diría que no tengas miedo y que te permitas sentir el aura del mundo que te rodea. Riley dejó la frase en suspenso. Pero tú no eres un caso normal, continuó Lucario. Estás tan abierto a todo y a todos a tu alrededor que te está ahogando. No te estamos diciendo que te cierres, eso sería imposible para una persona empática, me aseguró Riley. Sino que te concentres, que elijas una emoción, algo, alguien, y que lo uses como ancla. De esa forma podremos inducir a tus canales áuricos a cerrarse. ¿Qué significa eso?, pregunté exasperada. Canales de aura, ¿por qué cerrarlos? ¿Acaso no necesito aprender a usarla? ¿Cómo voy a usar el aura si mis canales están cerrados? ¿Qué son los canales de aura? Verás, los canales áuricos son como el sistema circulatorio sanguíneo del alma. Del mismo modo que se usa una jeringa para extraer sangre, tenemos un grifo que nos permite llevar nuestra aura fuera de nuestro cuerpo al mundo que nos rodea. Luego aprendemos a moldearla y a usarla externamente, explicó Riley. El problema es que tu aura lleva abierta y fluyendo desde hace un año, está rebosando. Lo que elijas como ancla será lo que uses después para abrir y cerrar el grifo de tu aura, continúa Lucario. Normalmente, los guardianes del aura usan los vínculos con sus lucarios para hacerlo. Podemos abrirlos y cerrarlos a voluntad, es algo biológico en nosotros. Así que, hasta que consiga mi propio Riolu, tendré que elegir un sustituto, concluí, mucho más tranquilo ahora que tenía algunas respuestas. La decisión de buscar mi propio Riolu no fue fácil. Sabía que siempre dolería no haber podido salvar al Lucario de Sir Aaron. Pero ahora sé que él nunca fue mi Lucario y que necesito uno para poder cuidar mejor de mis Pokémon. Así que los elegí, mis Pokémon, desde mi juguetón Pikachu y Jolteon hasta mi responsable Bulbasaur y Pidgeot. Mi travieso Squirtle, mi rebelde Charizard, mi dulce Meganium, mi genial Sceptile, todos tienen un lugar especial en mi corazón. Hago esto por ellos. Por los que me dan el valor para seguir adelante y enfrentar mis miedos. De repente, pude respirar con facilidad. Ya no sentía que me ahogaba. Por fin estaba en paz. Respiré hondo un par de veces antes de abrir los ojos y encontrarme con las caras sonrientes de Riley y Lucario. Podía sentir su alivio palpable. ¿Qué? Eso se quedará, tendrás que acostumbrarte, dijo Riley, esta vez hablando con normalidad. Sabes cómo siempre has tenido esa habilidad para entender a los Pokémon y que ellos te entiendan sin necesidad de palabras. Will, eso es porque eres un empático. ¿Qué significa eso?, pregunté, confundido. El aura es la representación del alma. Como las personas y los Pokémon son diferentes, es lógico concluir que existen distintos tipos de aura, con diferentes usos, explicó. La Orden del Caballero Azul de Rota clasifica el aura en 4 grupos: fuerza, protección, curación y empatía. La mayoría pertenece a un grupo, algunas a 2 y, en raras ocasiones, a 3. Déjame adivinar, soy uno de esos casos raros, dije con cara de póker, consciente de mi suerte. No, respondió Riley con gravedad. Perteneces a los 4, como el elegido. Yopi, exclamé secamente. Sí, respondió, haciendo una mueca de compasión. Pero para aquellos que pertenecen a más de un grupo, hay una característica que constituye su rasgo principal, la esencia de su ser. Continuó, pertenezco a los grupos, fuerza, protección y sanación. Pero es en protección donde destaco, y es el grupo que guía mi comportamiento y mis acciones. Para mí es la empatía. Por eso me llaman empático, razoné. Sí, pero dejemos eso para otro día. Por ahora, celebremos, me dijo Riley, antes de alejarse rápidamente con Lucario, justo cuando mi Pokémon me atacaba. Por una vez, la oleada de su alivio y felicidad no me abrumó. Sentí que me acercaba a ellos y compartía su alegría. Reí bajo la hermosa luna, rodeada de mi familia. Capítulo 37, punto de vista de Pikachu. Tras lograr deshacernos por fin de los periodistas, entramos en la sala del concurso y buscamos asientos libres. Encontramos 3 en primera fila, lo cual era extraño, ya que el concurso estaba a punto de comenzar. Ya era hora, mocosos, nos saludó Meowth. Les guardamos asientos, ya que los reporteros no los dejarían ir pronto, dijo James. Gracias, dijo Ash sentándose junto a Meowth, conmigo en su regazo, Riley a su otro lado y Lucario a su lado. Todavía no sé qué pensar de ellos, pero ayudaron a Ash, así que decidí no decir nada sobre mis dudas. Chicos, ellos son Riley y Lucario, me ayudaron, con mi problema. Por sus rostros, pude ver que lo entendían. Bueno, encantado de conocerte. Soy Meowth. James, mi esposa participa en el concurso.
Mucho gusto, lo saludó Riley cortésmente, mientras Lucario asentía con la cabeza a su lado. Es la primera vez que observo un concurso. Estoy muy emocionado. No te decepcionarás, exclamó Ash. Con la participación de Jessie y Don, será un concurso increíble. Antes de que nadie pudiera responder, las luces se apagaron y Don apareció en el escenario. Pachirisu, foco, exclamó, lanzando y atrapando la Pokéball. Pachirisu apareció en multitud de corazones, realizando una pequeña danza en el aire antes de aterrizar, lo que le granjeó la admiración del público. Por suerte, Don y Ash lo entrenaron con actuaciones callejeras para superar su miedo escénico. Ahora estaba acostumbrado a que grandes multitudes lo vieran actuar. Pachirisu, Swift, ordenó Don. De repente, el escenario se llenó de destellos rosas y dorados. Ahora, Spark. Pachirisu comenzó a zigzaguear por el suelo, exhibiendo su cuerpo y la velocidad de un Pokémon eléctrico, bajo todos esos destellos. Mira eso, se está apropiando de nuestra actuación y la está haciendo suya, comentó Ash con una brillante sonrisa. ¿Quién lo hubiera imaginado? Parece que está encontrando su estilo, comentó James. Los brillos le sientan bien a su personalidad radiante. Cola de hierro, ordenó Don, deteniendo a Pachirisu en medio del escenario y mostrando la cola característica de su especie. Descarga. Eso sí que es imitar a Meowth. Usar la cola para transferir electricidad y que rodee su cuerpo como una flor es mi estrategia. Pero felicitaciones por la manipulación eléctrica. Es difícil, y por lograrlo, los perdono. Debieron haber trabajado muchísimo para conseguirlo. Ven a buscarlo, Don lanzó un puffin al aire. Pachirisu usó su cola como resorte y lo atrapó antes de aterrizar en el hombro de Don. Se puso muy tierno mientras comía su golosina. Para complacer aún más a los fans, le dio un suave beso en la mejilla a Don y usó encanto sobre el público. La multitud enloqueció y muchas chicas suspiraron ante la adorable escena. Esa es su mejor actuación hasta ahora, dijo Ash, aplaudiendo y sonriendo con orgullo. Tras hacer una reverencia, Don y Pachirisu abandonaron el escenario, permitiendo que la siguiente concursante tomara su lugar. Ash se excusó y nos colamos entre bastidores para sorprender a Don. La encontramos siendo entrevistada por un reportero. Sonreía radiante a la cámara y llevaba a Pachirisu sobre su hombro derecho, un calco de Ash y de mí. Fue una actuación increíble, señorita Berlitz. Felicitaciones, la felicitó el reportero. Gracias, respondieron Don y Pachirisu al unísono. ¿Puede contarnos más sobre lo que le inspiró a hacer tal petición? Suspiré ante la mirada codiciosa del reportero. Puede que los equipos de noticias hayan dejado de acosar a nuestra familia y amigos, pero eso no les impidió encontrar otras maneras de obtener entrevistas e información. Tanto el padre de May como Misty han sido invitados a innumerables programas de radio y televisión como líderes de gimnasio solo para que Ash les cuente historias. A May siempre la paran después de cada apelación y batalla para hacerle una entrevista sobre el santo y cómo influyó en su estilo como coordinadora. Por eso Ash ha sido tan meticuloso en su entrenamiento con Don en materia de medios. Para que ella no se viera sorprendida por ninguno de ellos. Cuando Ash se acercó para ayudarla, Don respondió, sí, puedo. La seguridad en su respuesta dejó a mi entrenador paralizado. Tras una mirada pensativa, decidió volver a esconderse. Yo también estaba intrigado por cómo Don manejaría la situación. Como pueden imaginar, me inspiré en mi mentor y compañero de viaje, Ash Ketchum. El primer día de mi aventura, salí de casa con muchos sueños y creyendo saberlo todo. Entonces, un grupo de aliados me atacó y él me salvó. Me aceptó como su compañera en Sinnoh y me enseñó a ser entrenador. Si bien no me enseñó sobre concursos ni cómo ser coordinador, ha sido mi inspiración desde el día en que lo conocí. Antes quería ser como mi madre, pero Ash me enseñó que solo necesito ser yo mismo. Ahora, no solo aspiro a ser un coordinador de élite como ella, sino que también sueño con algún día poder influir en la vida de alguien como Ash lo ha hecho en la mía. Con poder ayudar a la gente como él lo hace. Sentí como Ash intentaba contener el sollozo que se le escapaba de los labios y solo pude sonreír. No esperaba una respuesta tan profunda. Esta súplica es un esfuerzo conjunto de Pachirisu y mío, nuestro homenaje a nuestros mentores, Ash y Pikachu. ¿Aspiras a convertirte en un Ranger como el santo?, tartamudeó el reportero, tras recuperarse de la inesperada respuesta. No creo que vuelva a haber un Ranger como Ash, respondió Don con sinceridad. Si bien el trabajo de Ranger no es lo mío, hay muchas otras maneras de ayudar. Pequeños gestos pueden cambiar la vida de las personas sin que te dé cuenta. Simplemente detenerse y preguntar si necesitan ayuda, en lugar de simplemente alejarse, puede marcar una gran diferencia. Ash se dio la vuelta y regresó a su asiento. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, confundida por su repentina decisión de marcharse. Ya no necesita que la tome de la mano. Ya es toda una mujer, respondió Ash con la voz quebrada por la emoción. Así que prefieres irte ahora en lugar de esperar y ponerte a llorar por otra reacción emocional, dije con expresión seria. Cállate, sollozó. Solté una risita, pero me quedé callada. Sentí un orgullo inmenso. Al fin y al cabo, Pachirisu era mi alumna. Esa flor eléctrica me emocionó hasta las lágrimas. Ni siquiera Jolteon puede hacer eso. Y llevamos meses intentando enseñarle. Cuando las apelaciones estaban llegando a su fin, las únicas que realmente se mantuvieron en pie fueron las de Don, Jessie y un tipo con un Houndoom que puede disparar un lanzallamas arcoíris. No sé qué es eso, pero quiero enseñárselo a Houndoom, exclamó Ash cuando el chico terminó su actuación. Solo pude asentir con la cabeza, atónita. Eso fue genial. ¿Qué te parece hasta ahora? ¿No está mal para hacer tu primer concurso?, preguntó James a Riley. Me gustó mucho, respondió. Sobre todo la actuación de Jessilina. Hay muchas actuaciones dulces y elegantes, pero la suya fue muy original. Tan única y diferente. Sí, esa es nuestra Jessie, única, dijo Meowth entre risas, a lo que pronto se unió el resto de nosotros. Si hay un adjetivo que la defina, es única. Solo hay una Jessie en el mundo. Gracias a Arceus por eso.
Tal como imaginaba, el chico con el Houndoom quedó primero, seguido de Jessie y Don en tercer lugar. Para la parte de lucha del concurso, Don eligió a Piplup como compañero y llegó hasta la final. Jessie, por su parte, perdió en semifinales contra Rick, quien decidió usar su Houndoom hasta el final. Me da pena por Jessie, pero me siento aliviada. No quería tener que decidir a quién apoyar si ambos llegaban a la final. Pero eso no significaba que no nos diéramos cuenta de las cosas raras que sucedían en el concurso. Seguimos animando a Don, pero no le quitábamos el ojo de encima al Houndoom ni a su misterioso entrenador. Al comenzar un descanso de 20 minutos antes de la final, Ash recibió un mensaje para reunirse con Jessie y James. Los vio en el pasillo con una tableta. Recibí tu mensaje. ¿Cuál era la emergencia?, preguntó Ash. ¿Te acuerdas de cuando usé esa máquina para convertir todos los movimientos de Dostox en un arco iris?, preguntó Jessie. Sí, lo creo. También sospechaba que Houndoom hacía algo parecido. Pero no veo nada que pudiera convertir sus llamas, ni la bola sombra ni el pulso umbrío en un arco iris. A menos que estuviera en su boca, respondió Ash. Una máquina para hacer eso sería demasiado grande para caber en su boca. Lo sé bien, yo la diseñé para Dostox, añadió Meowth. Le hice un escaneo y esto es lo que encontré, dijo James mientras le entregaba una tableta a Ash. Ash miró la información en la tableta y decidí echar un vistazo. Ya veo, tiene sentido, deberíamos avisar a alguien, dijo Ash devolviéndome la tableta. Una cosa más, dijo James, y luego le susurró algo al oído a Ash y señaló la tableta. Ash y yo abrimos mucho los ojos. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Ash. Mierda, maldije. Busquen a la oficial Jenny. Voy a entrar, gritó Ash mientras arrancábamos, con Jessie siguiéndonos. Capítulo 38, el punto de vista de Piplup. Piplup, foco. Don lanzó la pelota y aparecí con una ráfaga de corazones. Houndoom, dijo el coordinador del equipo contrario y, entre confeti de colores del arco iris, apareció Houndoom. Empieza con Swift. Houndoom me lanzó estrellas de colores del arco iris, reduciendo nuestra puntuación. Eso dolió. Gemí para mis adentros al recibir el ataque. Atrapa al Swift con rayo burbuja. Disparé las burbujas y cada una atrapó una estrella. Gira y usa picotazo. Luego reventé todas las burbujas y destruí al Swift, haciendo que destellos de arco iris cayeran a mi alrededor. Esto redujo los puntos de la otra coordinadora al triple de los de Don, dejándole aproximadamente 2/3. Lanzallamas arcoíris definitivo, ordenó Rick, claramente irritado por nuestra eficaz respuesta. Houndoom lanzó las llamas de colores del arcoíris, pero esta vez tomaron la forma de su cabeza, a punto de morderme. ¡Qué miedo! Me estremecí. ¿Cómo lo hace? Rayo burbuja, extingue las llamas. Estaba a punto de hacerlo cuando la cabeza creció hasta alcanzar un tamaño colosal, dejándome atónito. Acto seguido, me mordió y me lanzó un chorro continuo de fuego arcoíris. Grité de dolor. Cuando el ataque por fin terminó, seguía en pie, pero muy malherido. Como Pokémon de tipo agua, el fuego no debería hacerme tanto daño, pero el dolor que sentí fue insoportable. Piplup, oí gritar a Don. De reojo, pude ver que solo nos quedaba un tercio de nuestros puntos. Bola sombra y rapidez. Houndoom lanzó una bola sombra arcoíris y la rodeó de estrellas arcoíris. Piplup, rodea el escenario con rayo burbuja. Salté y comencé a girar, creando un vórtice de rayo burbuja que destruyó el combo bola sombra ataque rápido, el cual luego se expandió y golpeó con éxito a Houndoom. Bien, bien, gritamos Don y yo al unísono, al lograr acertar un golpe. Por un instante, me sentí en completa sincronía con mi entrenador. Es así como se sienten Pikachu-senpai y Ash-senpai cuando luchan juntos. Si es así, me encantó. Quiero sentirme así siempre, aunque, aún nos queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar el mismo nivel que nuestros mentores. Si algún día lo logramos, ojalá, me esforzaré al máximo. Mi alegría se vio truncada por la conmoción. Por el jadeo de Don, supe que sentía lo mismo. La escena ante nosotros fue impactante. Houndoom comenzó a brillar con un tenue color púrpura y apareció un Pokémon completamente diferente. Parecía un zorro de pelo largo. Todos se quedaron atónitos por un momento, algunos murmurando entre sí, hasta que el normalmente tranquilo señor Contesta golpeó la mesa con ambas manos. ¿Qué significa esto?, preguntó enfadado. Zoroark, el Pokémon zorro ilusorio. Tiene la habilidad de crear ilusiones a gran escala y puede hacer que lo imposible parezca suceder y que otras cosas se vuelvan invisibles. Por eso, Zoroark está prohibido en todos los concursos, ya que puede engañar con muy poco esfuerzo, añadió la enfermera Joy. ¿Entonces el arcoíris era una ilusión?, preguntó Don, comprendiendo finalmente la situación, mientras la gente comenzaba a abuchear al otro coordinador, si es que ahora se le podía llamar así. ¿Qué? Vinieron a ver un espectáculo y se los di. No es fácil hacer súplicas y ser fuerte al mismo tiempo. El hombre respondió a los abucheos. Deberías avergonzarte, exclamó Don, captando la atención de todos. Me sobresalté por un instante. No era raro oírla gritar, pero nunca la había oído reaccionar así, con tanta indignación y una ira apenas contenida. Ser coordinador requiere tiempo, amor, paciencia y esfuerzo. Claro que no todos tenemos el poderío de un entrenador de la liga, pero eso no nos hace menos entrenadores. Nos enorgullecemos de nuestras presentaciones y del trabajo que implica lograr que funcionen y asombren al público. El hecho de que hayas tomado el camino fácil y hayas dado mala fama a los coordinadores es una vergüenza. ¿Y para qué? Fama fácil o dinero. Un buen coordinador compite porque quiere lucir sus Pokémon y porque realmente disfruta actuando. El hecho de que hayas tenido que usar ilusiones y fingir todo es simplemente triste, y dice mucho de ti como entrenador y como persona, concluyó Don. Todos en el estadio quedaron cautivados por su discurso y sin palabras. Casi puedo ver a la gente viendo el concurso desde sus casas, tan atónita como yo. Estoy segura de que Johanna estaba igual de orgullosa. Apenas podía contener las lágrimas de orgullo. Todavía estaba en la lucha.
Un coordinador y sus Pokémon siempre deben lucir impecables y con control en el escenario. Sin embargo, no todos estaban tan cautivados. El rostro de Rick enrojeció aún más por la vergüenza y la rabia, y de repente sacó una pistola, dejando a todos sin aliento. Cuando, cegado por la furia, disparó una sola bala contra Dawn, sentí que el corazón se me detenía. Mi entrenadora, mi mejor amiga, estaba a punto de morir y yo no podía moverme. Me quedé paralizado por el shock y el miedo, mientras la bala pasaba por encima de mí, dirigiéndose hacia ella. Cerré los ojos con fuerza, sin querer ver su sangre, sin querer ver el cuerpo sin vida de la persona más importante para mí. Me pareció una eternidad, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Pero entonces la oí, la voz de nuestro héroe y mentor, y sentí esperanza. Agilidad Pikachu y cola de hierro, gritó Ash Senpai. Me giré rápidamente y vi la bala a escasos centímetros de la cabeza de Don cuando la cola de hierro de Pikachu la atrapó y la devolvió al arma, haciéndola volar de la mano del otro coordinador. Don se quedó inmóvil. Tenía el rostro de alguien que acababa de ver su vida pasar ante sus ojos. Cayó de rodillas, completamente conmocionada, incapaz de mantenerse en pie. Don, gritó Ash mientras revisaba a mi entrenador. El santo, gritó el bastardo. Pero antes de que pudiera escapar, un Seviper lo envolvió. Antes de que Zoroark pudiera ayudar a su entrenador, en un arrebato de furia gélida, usé un movimiento que jamás había empleado, rayo hielo. Sentí una enorme satisfacción al ver la estatua congelada de ese Zoroark tramposo. ¿Estás bien?, preguntó Ash Senpai. También revisaron a Pikachu Senpai. Salté al regazo de Don. Don me miró y me abrazó con fuerza. Si antes me hubiera resistido e intentado escapar, ahora me fundí en sus brazos. Me sentí feliz y aliviado al oír los fuertes latidos de su corazón. Entonces me sentí culpable, casi la pierdo y todo habría sido culpa mía. Si no me hubiera quedado paralizado y hubiera actuado más rápido, podría haberla perdido. Estoy bien, gracias, solo un poco conmocionada, respondió Don mientras Ash la ayudaba a levantarse. Pero yo sabía que mentía, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Poco después llegó la oficial Jenny y Seviper aflojó su agarre lo suficiente para que pudiera esposar al bastardo. Quise protestar, quise decirle al Seviper de Jessie que estrangulara a ese tramposo. Sin embargo, mi entrenadora me necesitaba. Así que me quedé quieto y permití que me convirtiera en un Pokémon de apoyo emocional. Otro oficial llamó al Zoroark y se los llevaron a ambos. Seviper se deslizó de vuelta junto a Jessie. Tenemos que hablar de qué hacer ahora. Todo este concurso ha sido una farsa, dijo el señor Contesta. Todos estuvieron de acuerdo y, por el momento, se suspendió la competición. El personal de la organización del concurso nos asignó una sala privada, protegida por seguridad de los reporteros. Quería usar mi nuevo movimiento contra ellos y congelar a esos insensibles. Pero una mirada fulminante de Ash Senpai y las chispas de Pikachu Senpai parecían ser más efectivas. Rápidamente nos condujeron a la sala privada. La enfermera Joy nos siguió y entró con Chansey para ver cómo estaba mi entrenador. Ay, cariño, lo sentimos muchísimo. La enfermera se disculpó profundamente. Pude ver la inmensa culpa y tristeza en sus ojos. Intentaron separarme de Don para que Chansey pudiera verme, pero Don empezó a hiperventilar. Así que decidieron revisarnos donde estábamos. Fue más difícil, pero al final me recuperé y me curaron las quemaduras. Cuando terminaron, la oficial Jenny llegó para hacer algunas preguntas, sobre todo a Ash Senpai, ya que Don parecía estar en estado de shock. Unos minutos después, Ash Senpai se acercó lentamente, acompañado de un miembro de su equipo, para no asustar ni sorprender a mi entrenador. Oye, es tu mamá, está al teléfono, le dijo con dulzura. Mamá, respondió Don, y finalmente se quebró. Sollozaba temblando, abrazándome con fuerza mientras Joanna le susurraba palabras tranquilizadoras al oído. Tras muchas deliberaciones, Jessie tuvo que presentar varios documentos a los jueces que ayudaron a decidir el mejor curso de acción. Una vez tomada la decisión, todos los coordinadores subieron al escenario. Ash Senpai también pudo subir, por Don y por motivos de seguridad. Hemos decidido reiniciar el concurso en una semana. Todos necesitan recuperarse de esto y necesitamos tiempo para prepararlo todo de nuevo. También necesitamos averiguar por qué la seguridad nunca se dio cuenta, comenzó el señor Contesta, provocando que todos murmuraran entre sí. Tenemos un anuncio más. Don, por favor, da un paso al frente, dijo el señor Contesta mientras Don salía de entre la multitud, junto a mí, Ash Senpai y Pikachu Senpai. A todos los coordinadores que participaron y a todos los que nos están viendo, yo, como jefe del comité de actividades Pokémon, les pido disculpas, se disculpó el señor Contesta antes de continuar. Aunque reiniciamos el concurso, se entregará una cinta, continuó el señor Contesta antes de que una Alakazam se teletransportara al escenario y le entregara una pequeña caja fuerte. El señor Contesta abrió la caja fuerte y sacó el objeto que contenía. Luego le devolvió la caja fuerte vacía al Alakazam, quien se teletransportó. El señor Contesta dirigió su atención a Don. Una de las cosas que se discutió fue si aún así debías recibir una cinta, ya que técnicamente ganaste el concurso. Después de recibir una votación unánime de todos los coordinadores presentes, se decidió que recibieras una cinta. Eso, sumado a que lograste desenmascararlo, a que casi mueres y al discurso que diste, nos lleva a otorgarte una cinta muy especial. El señor Contesta abrió el recipiente, revelando la cinta en su interior. Es una cinta roja y blanca con una joya roja en el centro de una estrella de 8 puntas con joyas rojas en cada punta. Parecía de mucha mayor calidad que la mayoría de las cintas. Esta es una cinta que nunca se ha entregado a la ligera y muy pocos la poseen porque no es una cinta común. Fue diseñada como cinta oficial del concurso y como una especie de medalla de honor. Solo se entrega a quien la merece, no a quien la gana. De hecho, fue Jessilina quien, en una votación, todos los coordinadores dijeron unánimemente que merecías la cinta después de todo.
Dado que estamos repitiendo el concurso y creemos que esta cinta está justificada, te presento la magnífica cinta real. El señor, contesta, le entregó a Don la cinta, que estaba en una vitrina. Todos aplaudieron con miradas entre la envidia y la admiración. Yo, por mi parte, no podía sentirme más orgullosa de mi entrenador. Tras superar la sorpresa inicial, la expresión de Don se iluminó. Muchísimas gracias, y gracias a todos, dijo Don antes de mirar la cinta. He oído hablar de una cinta que dicen que es casi tan magnífica como la copa de la cinta, pero no creía que existiera, añadió. Como dijo el señor, contesta, es una cinta que requiere ciertas condiciones para obtenerla. Por lo tanto, su existencia rara vez se confirma hasta que se cumplen dichas condiciones. Ustedes las han cumplido con creces hoy, explicó la enfermera Joy. Ya veo, dijo Don, sonriendo de nuevo a la cinta. Aún podía sentir su tensión, sus ganas de salir corriendo del escenario y esconderse entre bastidores, pero cuando su rostro se iluminó al ver la cinta real, sentí esperanza. Llevará tiempo, pero mejorará, ese canalla no le había arruinado las competiciones. De eso estaba seguro. No importaba cuánto tiempo tomara, estaría ahí en cada paso del camino. Después de todo, yo fui su inicial. Capítulo 39, 2 punto de vista de Joanna. En cuanto sacó la pistola, casi me da un infarto. Gracias a Dios que Ash salvó a Don justo a tiempo. Pero ¿cómo pudieron cometer semejante error y poner en peligro no solo a mi hija, sino a todos los demás? En cuanto Ash ayudó a Don a levantarse, me levanté del sofá y corrí hacia el teléfono. Glamiao reconoció esa mirada y corrió a esconderse debajo de la cama. Luego llamé al salón de concursos. Casi de inmediato, una recepcionista contestó. Supongo que es Joanna, dijo. Sí, lo es, dije con la mayor calma posible. Miren, estamos trabajando lo más rápido posible para averiguar cómo se produjo esta brecha de seguridad, alcanzó a decir la recepcionista con voz entrecortada. No voy a comportarme como una Karen, solo quiero asegurarme de que Don esté bien, dije. La recepcionista soltó el aire que contenía. Parece estar bien, solo está respondiendo preguntas y, por si acaso, el señor Ketchum está cerca, respondió. Se oyó una voz de fondo. Le paso con el señor Ketchum, dijo la recepcionista. Bueno, gracias, respondí sintiéndome ahora mucho mejor. No hay problema, que tenga un buen día, dijo la recepcionista mientras le pasaba el teléfono. Señora Berlitz, Don está sana y salva, aunque conmocionada. La necesita, me dijo Ash. Podía oír el ruido de los periodistas gritando preguntas de fondo, pero ninguno de nosotros les prestó atención. ¡Qué alivio!, exclamé cuando Glamiao salió de debajo de la cama. Gracias, Ash. No merezco esas palabras, señora Berlitz, suspiró Ash y le pasó el teléfono a mi hija antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso. Tras tranquilizar a mi hija y derramar algunas lágrimas por la decisión de los jueces, nunca me había sentido más orgullosa de Don, me fui a dormir. Mañana usaré el servicio de teletransportación de Alakazam para ir a abrazarla. De otro modo, no podré descansar. Aunque tampoco es que descansara mucho esa noche. El viaje por teletransportación fue tenso a la mañana siguiente, pero ver la cara de Ash fue un alivio en sí mismo. Señora Berlitz, me sorprendió el tono dubitativo de Ash al marcharse el Alakazam. ¿Cómo me llamas, Ash?, le pregunté, confundida por su repentina cortesía. Soy Joanna. Yo solo, después de haberles fallado a ti y a Don, suspiró con abatimiento. ¿De qué estás hablando? Salvaste a mi hija, exclamé. Si no te hubiera conocido, no habrías estado en el concurso y yo, la habría perdido. Si tú y Pikachu no hubieran estado allí, habría muerto. Así que ni se te ocurra disculparte. Sí, señora, respondió con la voz quebrada por la emoción, mientras yo lo abrazaba. ¿Dónde está mi hija?, pregunté al darme cuenta de que el centro Pokémon estaba en la otra dirección. Nos mudamos a un hotel. Mejor para tener más privacidad, respondió mientras nos guiaba a Glamiao y a mí por las calles. Un Slowking de aspecto inusual lo acompañaba. Después de todo, los reporteros la han estado acosando. No ayudó que ya fuera conocida por su relación conmigo, suspiró. En fin, intentaron entrar a nuestra habitación en el centro Pokémon. Aunque la enfermera Joy estaba furiosa, como el centro Pokémon está abierto a todo el mundo, no pudo hacer nada. Al menos, ahora ya no pueden hacerlo, espeté, furioso con esos insensibles bufones. No habían cambiado nada desde mis tiempos de coordinador. Por cierto, ¿por qué tienes a tu Slowking fuera? ¿Qué le pasa? ¿Es un Pokémon variocolor? No, es un Slowking de Galar, me informó Ash. Un placer conocerte, dijo Slowking protegiendo su voz. Es mi mejor Pokémon psíquico en cuanto a desvío mental. Nadie sabe dónde nos alojamos, así que es mejor que la gente no nos vea por ahí. Oh, mejor dicho, que nos ignoren, explicó Ash. Es una habilidad útil, aunque no una que usaría en una competición, comenté impresionado. Sí, es una habilidad muy útil para un Pokémon Ranger, pensé. El hecho de que alguien tan fuerte como Ash tenga un Pokémon capaz de hacer que él y quienes lo rodean pasen desapercibidos, lo que podrá lograr es preocupante. Al menos, es Ash, me dije. No hay nada de qué preocuparse con él. No la usará contra nadie que no se lo merezca. No se preocupen, el maestro jamás nos usaría contra inocentes. Incluso contra criminales, es sumamente cuidadoso. Me sobresaltó la repentina comunicación telepática de una voz femenina. Noté que era la única que reaccionaba. ¿Significaba eso que era la única con quien se comunicaba? ¿Era esta la famosa majestad Don de la que me habló? No, no soy espion. Soy Slowbro, la compañera de Slowking y el tercer Pokémon psíquico del maestro. Estoy vigilando, asegurándome de que nadie con malas intenciones se acerque a ustedes. Les pido disculpas por la sorpresa y les agradezco su confianza en el maestro. Un Pokémon desviando la atención a nuestro alrededor y otro buscando enemigos en las sombras. Ash es, ante todo, constante. Pensé. El maestro conoce los riesgos de no estar preparado mejor que nadie. Slowbro estuvo de acuerdo conmigo.
Tiene más Pokémon de los que aparenta. Pensé, mirando el cinturón de Ash, preguntándome cuántas Pokéballs más tendrá consigo. El silencio de Slowbro no me sorprendió. Tampoco la leve presión psíquica en mi mente. No pretendía herir, sino comprobar si su maestro tenía malas intenciones. Los Pokémon de tipo psíquico, junto con los de tipo dragón y los caninos, son conocidos por ser los más leales y protectores de todos. Pero claro, estamos hablando de Ash. Todos sus Pokémon deben ser leales y protectores por encima de la media. Una vez que llegamos al hotel, sentí que la presión psicológica desaparecía. Pero Slowking me miró fijamente, con expresión vacía, antes de regresar a su Pokéball. El trabajo en equipo de los Pokémon de Ash es impresionante. Nos dirigimos rápidamente hacia la habitación del hotel, que resultó estar custodiada por un joven y su Lucario. Joanna, este es Riley. Viajará con nosotros a partir de ahora, nos presentó Ash. Y este es su compañero, Lucario. Un placer conocerla, Lady Joanna, dijo Lucario protegiendo su voz e inclinándose cortésmente. Aunque lamentamos que no haya ocurrido en mejores condiciones, continuó Riley. Es un placer conocerlos, les devolví el saludo apresuradamente. Ya no les bloquearemos el paso. Riley sonrió comprensiblemente ante mi impaciencia y se apartó de la puerta. Vayan con su hija. No necesité que me lo repitieran. Actué de inmediato y entré en la habitación con Glameow a mi lado. Noté que Ash no me seguía, pero lo único que me importaba era Dawn, que estaba sentada en la cama rodeada de todos sus Pokémon. Sin embargo, era Piplup el que ella usaba como peluche. Sé, al verla, que le llevará un tiempo volver a subirse a un escenario sin ponerse nerviosa. Pero también sé que podrá superarlo. Mi hija es una niña fuerte. Pero por ahora, lo único que importa es ella y lo que necesitaba en ese momento. Por la expresión desgarradora en su rostro, sé que necesita que la tranquilice y que sepa que está a salvo. Así que eso fue lo que le di. Me subí a la cama y abracé a mi hija mientras sollozaba desconsoladamente. No la halagué, por mucho que yo misma quisiera derrumbarme en lágrimas. Me mantuve firme y le susurré palabras dulces y reconfortantes. Porque eso era lo que ella necesitaba. Así que eso fue lo que le di. Después de todo, ella es mi amanecer. Capítulo 40. Vi punto de vista de Pikachu. Nos quedamos un par de días más en la ciudad. Johanna durmió en la habitación de Dawn y nosotros nos alojamos con Riley. Empiezo a encariñarme con ellos. Han sido fundamentales para mantener a Ash tranquilo y ayudarlo a controlar sus emociones desbordadas. El concurso se repitió por aquel entonces. Fue una pena que casi no hubiera público y que la mitad de los participantes decidieran no participar. Pero, claro, nadie podía culparlos. Jessie ganó fácilmente. Su segunda cinta fue guardada a buen recaudo en su estuche. Fue un proceso lento, pero Dawn por fin estaba lista para retomar nuestro viaje. Slowking se había unido a nosotros, al menos hasta que llegamos a Ciudad Corazón. Dawn, necesitábamos un respiro de los medios. Tomamos la ruta ciclista en bicicletas alquiladas, lo que pareció animarla. Parece que le gusta montar en bicicleta, lástima que la suya se rompiera. Al menos, esta vez no fue culpa mía. Aunque Misty parecía bastante sorprendida al recibir una bicicleta azul en la puerta de su gimnasio, Ash, consciente de todo el dinero que tenía, decidió sorprenderla y devolverle el favor. Todos nosotros, los de Kanto, estábamos allí para presenciar el momento. Nos echamos a reír al ver su cara de asombro. Ya no puede restregárnoslo en la cara. Tras recorrer la ruta ciclista, hicimos turismo en un barco de vapor antes de llegar a Ciudad Corazón. Pero antes de que Ash pudiera enviar a Slowking de vuelta, recibimos un mensaje de nuestro escuadrón élite de Sinnoh. Parece que había llegado el momento de que experimentaran su primera toma de control celular. Antes, todo lo que habían hecho era entrenamiento, vigilancia y misiones encubiertas. Sin embargo, una vez que Rose descubrió la ubicación de la mayor red de tráfico Pokémon del equipo Galaxia en Sinnoh, decidimos atacarla y acabar con ellos. Ayudó mucho que todos estuvieran tan pendientes de Ash que nadie se percató de lo que sucedía a sus espaldas. Era muy propio de Ash convertir una desventaja en una ventaja. A diferencia de otras veces con el equipo élite de Kanto, Ash no convocó a sus Pokémon más experimentados ni participó en largas y arduas reuniones estratégicas. Al parecer, aún estaba bastante enfadado por lo sucedido con Dawn. Por lo tanto, decidió simplemente usar a Slowking para mantener la presencia del equipo en un segundo plano y atacó. ¿Quién atacó? Preguntas. Ash y yo. Sí, solo nosotros dos. Mi entrenador estaba furioso y necesitaba desahogarse. Con mi velocidad y la habilidad de Slowking para desviar la mente, ni se dieron cuenta de que me iba a caer. Gracias al entrenamiento de aura de Riley y al entrenamiento de los G-Men del campeón Lance, esos bastardos terminaron gimiendo en el suelo, maldiciendo el momento en que subestimaron a Ash. Gracias a las ilusiones de Noctowl y la información de Rose, el escuadrón se infiltró fácilmente y rescató a los Pokémon prisioneros. Fueron lo suficientemente rápidos para regresar y capturar al último de nuestros enemigos. Ash esquivó hábilmente los ataques de 5 secuaces del equipo Galaxia antes de disparar con una precisión asombrosa. En un minuto, los 5 yacían paralizados en el suelo. Poco después, los seguí y derroté a los 5 Houndoom con una combinación de agilidad y cola de hierro al cuello. Si bien descargué algo de mi ira contra Zoroark en ellos, bueno, no deberían haber enviado a Houndoom contra mí. ¡Wow! Suspiró el Luxray de Josh con asombro. ¡Qué rápido! Apenas podía seguirlo con la mirada. ¿En serio? Exclamó el Empoleon de Josh. Lo perdí en cuanto se movió. La mitad de ustedes quédense con los Pokémon salvajes y protéjanlos hasta que lleguen los refuerzos. La otra mitad, aseguren a los criminales y a sus Pokémon. Ash dio sus órdenes con voz firme. Mucho más tranquilo ahora que había liberado algo de estrés durante la pelea. Josh, tú te encargas de asegurar a los miembros del equipo Galaxia y Sara, tú protege a los Pokémon, ya han sufrido bastante. Sí, señor, respondieron todos saludándolo, junto con sus Pokémon, y pasaron a la acción.
Amaneció mientras esperábamos los refuerzos y los criminales estaban asegurados y listos para ser trasladados a prisión. Con todo el papeleo y asegurándonos de que los Pokémon salvajes fueran enviados a una instalación segura, no terminamos hasta media tarde. Sobre todo porque los Pokémon salvajes estaban asustados y desconfiaban de los humanos. Además, Ash tenía que mantener su presencia en secreto para todos excepto para el equipo, y tuvimos que borrar la memoria de los matones y sus Pokémon. Incluso tuvimos que llevar a un Pokémon salvaje al centro Pokémon de Ciudad Corazón para una cirugía de emergencia. Al final, estábamos agotados, hambrientos y hartos de todo, sobre todo de Fantina. Al regresar al centro Pokémon, nos sorprendió encontrar a la campeona Cynthia y a Paul con Don y Riley. No me extrañó que Riley nos mirara, los poderes psíquicos de Slowking no podían engañar a su aura. Pero que Cynthia hiciera lo mismo sí me sorprendió. De no ser por las caras de confusión de Paul y Don, habría dudado de que Slowking estuviera alerta. Parece que se confirma la teoría de que la intuición de los campeones está por encima de la media, murmuró Ash. Y no es solo Lance. Parece que el chico desafió a la campeona Cynthia, nos informó Slowking. Es entusiasta y seguro de sí mismo, eso sí, dijo Ash entre risas. Se parece tanto a mí, pero a la vez es tan diferente. Al pasar junto a ellos, Ash murmuró, tenemos que hablar. Fantina la ha aliado. La campeona Cynthia se puso tensa, pero no perdió la sonrisa y asintió en silencio. Después de ducharse, Ash prácticamente se desplomó en la cama. Por suerte, la comida que habíamos pedido llegó a nuestra habitación. Las ventajas de ser el santo. Una siesta de 1 hora después, nos reunimos con la campeona Cynthia en la sala de reuniones del centro Pokémon. Josh y Sara me dieron sus informes, dijo Cynthia. Su sonrisa habitual y su alegre recato habían desaparecido. Tenía los labios apretados en una fina línea y su Garchomp gruñía a sus espaldas. Fantina debería haber detectado esto hace años. Está a solo unos kilómetros al sur de la ciudad. Pero ¿cómo podría si siempre está fuera? Respondió Ash con el rostro inexpresivo. Aunque yo sabía que estaba furioso. No digo que no pueda viajar y participar en concursos, algo que le apasiona. Pero también es la líder de gimnasio de esta ciudad, la principal línea de defensa. Debería, como mínimo, instalar un sistema de vigilancia para proteger la ciudad o crear un equipo que se encargue de que todo funcione correctamente mientras está ausente, para que los criminales no se aprovechen de su horario como hizo el equipo Galaxia. Esto no es un pueblo perdido, sino una ciudad protegida por un gimnasio. Esto ocurrió a solo unos kilómetros de aquí, es una vergüenza. Se discutirá y se resolverá, prometió la campeona Cynthia. Mientras tanto, tu combate con Fantina se pospondrá. No me importa con tal de que la ciudad sea segura, respondió Ash, y luego prosiguió con su informe. Ambos tuvieron muchísima suerte, gruñó Garchomp. Atacar a toda una célula criminal por su cuenta fue una imprudencia. Lo sabemos, estábamos enfadados, respondí a la defensiva. No quería oír eso de un Pokémon cuyo entrenador no se había percatado de todo el lío. Perder el control no es aceptable, sin importar la excusa que dé, continuó, pero antes de que pudiera decir algo más, nuestros entrenadores terminaron y se marcharon. Me dejó una sensación pesada, una que no sabría explicar bien. No era culpa ni tristeza. Lo que sí sabía era que no quería volver a sentirla. También nos fuimos y nos reunimos con Don, Riley y, sorprendentemente, Paul. Don se animó, agarró a Ash del brazo y nos arrastró para sentarnos a su lado, con los chicos frente a nosotros. ¿Os hicisteis daño?, nos preguntó, con los brazos aún rodeando los de él, pero con cuidado de no ser oídas. No, solo son unos moretones. No te preocupes, la tranquilizó Ash con una sonrisa. Don le devolvió la sonrisa y su cabeza se relajó un poco. El problema, tras rescatarla, era que se había encariñado mucho con él y entraba en pánico si no estaba cerca. Que le permitiera ir a una misión sin sufrir un ataque de pánico ya era todo un logro. ¿Una gran misión?, preguntó Paul. Estuve a punto de reprenderlo por su descortesía, pero me detuve al ver sus ojos. Eran los ojos de alguien que comprendía. Quizás Chimchar se equivocaba. Paul sí entendía lo que se necesita para ser un Ranger de élite, solo que lo hacía de la manera equivocada. Eran los mismos ojos de alguien acostumbrado a que su persona favorita salga ahí fuera y se arriesgue. Sabes que no puedo responder a eso, dijo Ash con una sonrisa. La animosidad entre ellos provenía principalmente de la rivalidad unilateral de Paul y su falta de comprensión de todo aquello que conforma a Ash. Antes de que la conversación pudiera continuar, la noticia de última hora sobre Sinnoh captó la atención de los cuatro. Se encontró el orbe lustroso. Mierda, maldije para mis adentros. Vienen, esta vez no son unos legendarios cualquiera, son los más grandes. Necesitaremos que alguien vaya a Ciudad Celeste y reemplace el original por una copia. No podemos permitir que el equipo galáctico se apodere de ellos. ¡Qué desastre!, suspiré para mis adentros, sabiendo que Ash sentía lo mismo. A partir de ahora tendremos muchísimo trabajo. Será mejor que lo terminemos pronto.